Bueno, Bueno, primeramente, privilegiada y bendecida siempre de estar aquí para compartir, para ser ministrada primeramente, porque siempre considero que el Señor siempre a las primeras que ministra es a las que estamos acá al frente. Y creo que hoy particularmente es uno de esos días en los que lo siento muy, muy, muy fuerte por todas esas circunstancias que vivimos en el día a día y que unas nos ponen a veces más a prueba que otras. Entonces, primero colocar en manos del Señor este tiempo y que sea su Espíritu Santo hablando a cada una de nosotras, mamás, abuelas, tías, las que estamos aquí. Padre, gracias, Señor, por este privilegio, por este regalo maravilloso que es estar delante de ti como parte de esas primicias, Señor, que te entregamos en la mañana. Padre, que todos los días sea nuestro primer buenos días para ti, nuestras gracias, porque despertarse y respirar cada vez entendemos más. Tú colocas eso en nuestro corazón, es un regalo, Señor. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotras, en cada una de estas familias que hoy son representadas por cada una de estas mamás, de estas mujeres guerreras y valientes, y que en el andar de este día, de cada una de nosotras y de estos hijos por los que hoy intercedemos, por esas generaciones venideras, Señor, sea desde ya tu Espíritu Santo abriéndonos pasos, Señor, colocando palabra, abriendo nuestros ojos y oídos espirituales, abriendo nuestro entendimiento, que a veces es lo más fuerte donde batallamos. Gracias, Señor, y en tu nombre poderoso colocamos este tiempo para que tú seas ministrando cada una de nuestras vidas, Señor. Amén. Bueno, bueno, hoy tengo un tema que me inquieta, que cuando entre más busco y busco, encuentro más. A veces me toca decir stop, Señor, porque mi cabeza funciona a 7:24 y me levanto a veces con cosas y yo tengo ahí al lado de la mesita de noche un papelito y un lápiz, siempre tengo porque yo sé que a veces el Señor nos levanta a horas insospechadas cuando tiene algo que decirnos, cuando nos llama de pronto a orar, a interceder por alguien, Él nos levanta a horas que ni nos imaginamos. Y entonces, mm, cuando le pido siempre a él, ya me dicen, bueno, tal fecha te gustaría, yo, ok, miro agenda y siempre digo, yo no sé para qué miro agenda, siempre digo que sí, él cuando me da la fecha ya es porque me tiene el espacio apartado. Entonces, mm, este tema me toca mucho porque y sé que a todas, porque sé que lo vivimos y que tenemos temporadas más fuertes de esos episodios. Entonces siempre me gusta colocarle un título y en esta tuve muchas opciones porque el tema da para mucho, para muchísimo. Y entonces buscando en un devocional que alguna vez en uno de estos años anteriores hice, el título en ese momento de ese devocional era Tiempos de Angustia. Y entonces yo decía, bueno, estos tiempos modernos están llenos de eso. Creo que la mayoría sabe que soy orientadora escolar en un colegio distrital y, y en la última comisión de evaluación era increíble mm, escuchar de los profes y también yo tener que un poco como entrar a decir, tienen toda la razón y nos vienen más. Y era la cantidad de diagnósticos de niños, porque desde niños ya tenemos diagnósticos de ese tipo, que hoy son la moda, entre comillas, y lo digo moda porque es que se repite, no tanto por el término moda de que es algo actual en el momentico y puede pasar, no, sino por el número. En estadística, la moda, el número que se repite en una estadística. Y es por esa moda, la cantidad de diagnósticos de ansiedad y depresión son hartísimos, desde el más chiquito hasta el más grande, y entonces encontré que hay muchas palabras que se relacionan con ese que ustedes los ven y lo van a ver acá. Entonces quiero empezar por darles como este concepto, estos conceptos de algunos de esos que van relacionados con estos temas. Entonces voy a empezar con uno y vamos a ir enlazándolo con palabra para poder dedicar un buen tiempito a la oración.
Entonces la angustia, y voy a hablar esto desde términos, perdón, desde un sector que es la autoridad en este tema, que es el tema psiquiatría, ¿no? Desde los estudios de psiquiatría y los expertos allá, que por eso, de alguna manera, y confiamos en que estén bien diagnosticados nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Voy a hablar de una palabra que no se refiere como tal en un diagnóstico, pero que sí está inmerso cuando uno busca qué es eso. Entonces, la angustia, voy a definir tres, pero ahí hay un montón amarrados a esos. Entonces, primero, angustia, y la angustia es un miedo a algo futuro. Es como ese miedo a que algo pase. Es como un tema también de inseguridad que tiende muchas veces, que es lo que tratamos de evitar siempre, paralizar a la persona. O sea, ese miedo lo lleva a una cosa que no ha pasado, pero que le teme tanto a que pase, que se paraliza y no actúa. Esa es la angustia. Y voy a hablar de los dos más fuertes aquí, que son ansiedad y depresión. Entonces, la ansiedad, y aquí tenemos como una primera diferencia con angustia, porque a veces las ponemos todas en el mismo rasero, y la ansiedad es un temor a algo actual. Miren que aquí ya hay una diferencia. La angustia me refiere a algo que no ha pasado aún, algo futuro, y sabemos todas aquí que del futuro no tenemos control. Entonces casi que diríamos es un miedo infundado, pero ahí está. La ansiedad es un temor a algo que puede ocurrir actualmente. O sea, que es casi algo como que yo digo, eso va a pasar, ¿sí? Eh, en esa situación por la que la persona tiene como ese temor, eh, no es algo que de pronto yo tenga la certeza, pero tiene como dentro de mí, de mi mente sobre todo, eh, una gran posibilidad de que suceda, y eso me llena de angustia. Mire que aquí aparece la primera palabra, de una angustia constante y permanente, de un miedo que, que esa es su característica principal y que muchas veces ni siquiera entiendo el por qué. Y voy a la depresión, que termina siendo ya un diagnóstico muy fuerte desde los términos psiquiátricos, y que se define como un trastorno. Y cuando hablamos de un trastorno, quiero que lo entendamos acá, es algo que tendría que pasar. O sea, el trastorno implica que no es algo permanente. Y la depresión empezó siendo diagnosticada como un trastorno porque se entendía que era pasajero. Mm, ¿Qué es lo que sucede? Que yo considero que la realidad que vivimos, el tiempo que estamos viviendo, hace que no sea tan pasajero y que se ha convertido en un diagnóstico casi que permanente para muchas personas que en el momento de ser diagnosticadas con depresión ya se están declarando medicadas para toda su vida, ¿sí? Porque es muy difícil salir de este, como este estado, digámoslo así. En este trastorno de depresión, la persona se siente como agobiada, triste, valga la redundancia, deprimida, en depre, bajoneada, como les digo yo, eh, y eso hace que pierda el interés por hacer cosas, y a veces todas las cosas. O sea, son personas que tienden a caer en unos estados totalmente de inactividad al 100, de estar en cama todo el tiempo, y no hay ni una mínima motivación. Miran que esa palabra adquiere un sentido muy importante para estas personas, porque no hay motivación para hacer ninguna tarea, ni siquiera aquellas que en algún momento fueron satisfactorias. Entonces les decía, y con esto digamos paso como esa parte un poco formal de estos conceptos, que es importante entenderlos. A veces decimos, yo les digo a los estudiantes, ¿sabes por qué te sientes así? Cuando me dicen sí, entonces yo les digo, bueno, entonces tú no estás deprimido, estás triste. Cuando yo estoy triste, tengo claramente, y ven que van saliendo otros conceptos ahí que podemos ir entendiendo y amarrando a esta enseñanza. Y entonces esa tristeza se caracteriza porque tengo claro el motivo, qué razón, cuál es la causa y el origen de que yo me sienta así. Peleé con el novio, peleé con mi amiga, tuve una mala nota y eso me tiene bajoneado, estoy triste, que es distinto
a estar depresivo, ¿sí? Porque muchas veces cuando el chico no sabe, no, yo solamente me siento mal, profe, eh, ahí podemos estar mirando que este chico puede estar entrando en un estado de ansiedad o de angustia o de depresión, dependiendo ahí de la intensidad con que esos episodios se presenten. Y cuando ya, digamos que es reiterativo, hay niños que yo puedo llegar a tener todos los días visitando orientación, pero que tienen, no, profe, me siento mal y ya comienzan a sintomatizar, que es una etapa característica de todo este tema de ansiedad y depresión, sobre todo, el cuerpo comienza a exteriorizar lo que está pasando en la mente de ese estudiante y en sus emociones. Entonces dicen teóricamente que la mente y el ser humano, si tiene un tiempo de descanso más o menos de 7, 8 horas, que son los que deberíamos nosotros descansar en la noche, es el tiempo que está destinado para ello, uno podría recuperar energías. Pero ¿qué sucede? Que si la mente y el alma en esta parte, que son como las emociones y todo, todo donde tenemos como esta parte, y nosotros creo que como mamás y como mujeres en general tendemos mucho a preocuparnos, ¿sí? Y entonces no dormimos. Hay gente que se desvela tremendamente, que llega a tener hasta trastornos también del sueño, porque su mente no logra descansar, siempre tiene algo que le está volando ahí en la mente y que le da vueltas y no le permite conciliar el sueño. Entonces, cuando la mente y el alma no descansan, la persona se levanta más cansada que si no hubiera dormido, porque nunca logró conciliar ese tiempo de descanso como era, ¿sí? Entonces, digamos que con base en esto, mm, hay un pastor que yo siempre refiero aquí mucho, lo escucho mucho, me gusta mucho, que es Dante Gebel, y él decía, de hecho tiene muchas predicas en torno a esto de la angustia y de la ansiedad, y él dice, esa angustia y esa ansiedad es un temor de baja intensidad que permanece ahí, que usted no se lo quita con nada, y le genera tanta intranquilidad que usted pierde la paz. ¿Sí? Que no puede estar tranquilo en ningún momento. Y todo esto hace que su cuerpo se vuelva un terreno fértil y vulnerable para cualquier enfermedad. Entonces son personas que salen de una a otra sintomatología ya médica. Entonces se les pega una gripa, un virus. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmunológico se va al piso. Y entonces al no lograr descansar, al estar en una intranquilidad permanente, pues definitivamente el sistema no tiene cómo reaccionar y cómo responder como debiera frente a, a unas cosas que están en el ambiente. Hoy todo el tema de enfermedades virales, temas de gripa, las mismas, todas las secuelas del COVID en algún momento en nuestro sistema fisiológico son evidentes. Hoy es mucho más fácil enfermarse, tener una tos de la nada, tener diarrea, o sea, le da todo un complejo de cosas. Y cuando una persona tiene su sistema inmunológico bajo, pues está calientico para que todo eso se le contagie en menos de nada. Y entonces viven muy enfermos todo el tiempo. Mm, y esto no nos pasó o no nos pasa solamente en esta época actual. Entonces, si vamos a ir a la palabra de Dios, encontramos, y muchos de los salmos que David escribió fueron en momentos de angustia, ¿sí? Cuando él decía, y hay uno que yo recordaba para parafrasear, cuando él habla de que sentía como punzadas en el corazón, es eso que nosotros a veces decimos acá, siento aquí una presión en el pecho. Eso puede ser un tema de una angustia que yo estoy pasando, de un miedo que tengo a algo que puede pasar, ¿sí? Mm, digamos que en esos momentos, él nos representa como esa raza humana que es vulnerable, pero él tenía algo que es lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios, es que siempre buscaba a Dios. Y ahí es donde ahí nos gana mucho porque a veces nosotros lo dejamos de últimas. Y hoy esta enseñanza tiene que ver mucho con eso, con una invitación a que no olvidemos que estamos con el que es.
que no lo dejemos de últimas y que eso inspire a nuestros hijos y a los que vienen detrás a que nos vean acudir al que es de primeras, que sea nuestra opción number one, les digo yo, ¿sí? Que no lo dejemos allá como la última es que de pronto él está tan ocupado en los asuntos del África y de por allá de Uganda, de Ucrania y de la Franja de Gaza. No, él es un Dios omnipotente y omnipresente y él tiene, tiene toda la disposición y toda la disponibilidad. Lo que pasa es que tenemos muy mala memoria y olvidamos de todas las que nos ha sacado. Y David es un ejemplo de eso esa actitud que nosotros debemos tener de buscarlo siempre, de no olvidar que es que Él no nos ha fallado, que Él es fiel y que siempre responde, ¿sí? En la alabanza que les comento ahí como una infidencia, esa fue la primera promesa que el Señor me trajo en una alabanza, es esa. Y él dice ahí, ella canta ahí, Lily Goodman, y dice, me responde de unas maneras, es un poco sarcástica en la canción, porque muchas veces me contestó inmediato y en las otras fue el silencio eterno, pero él siempre contesta. Y ya hemos aprendido que siempre contesta. Entonces es confiar realmente en eso, porque creo que a veces con lo que dolemos el corazón del Señor es cuando eh, no sé, nos desanimamos o como que le decimos, cierto que su merced no me oye. Yo creo que él se agobia mucho de decir, venga, ¿en serio me está preguntando eso? Cuando he estado ahí, cuando siempre eh, le he contestado y además le ratifico todos los días, yo, bendiciendo a mis generaciones, ese horario es clave, porque es que ahí él todas las mañanas nos ratifica eso, que está, que no se ha ido. En otro momento, en uno de los salmos, David también refiere que siente que sus huesos están secos y que le traquean. Y esto es digamos que es una experiencia muy concreta de cómo esos estados de angustia se transfieren a temas fisiológicos y nuestro cuerpo sintomatiza. Mm, en aras de eso, también es importante hoy, y válgalo mencionar, debemos también cuidar eso. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y el Señor nos la ha regalado, pero a veces la descuidamos, ¿sí? Y entonces se vuelve aún más vulnerable cuando entramos de pronto en estados de angustia, de ansiedad por circunstancias. Es que esto no es que no se desaparezcan, no. En la vida tendréis aflicciones, pero no os preocupéis que ya el vencido al mundo, ¿no? Entonces ahí parafraseando un poco. Les voy a poner un ejemplo y con esto pasamos ya a orar muy puntualmente. Yo lo colocaba un poco en términos de versus, ¿no? La ansiedad versus miedo, que son como, y aparece la palabra miedo aquí, y creo que he hablado harto de miedo en las enseñanzas, ¿no? La ansiedad y el miedo son primos, no son hermanos ni siquiera, son primos, pero tienen cosas que a veces nos hacen confundirlas, ¿sí? Y miren que es a veces la línea es tan delgadita en esa diferencia. En el miedo, que es una emoción y es una emoción muy humana, todos sentimos miedos en algún momento. Yo he declarado últimamente que la vida no se puede vivir con miedo por una razón. Cuando yo siento un miedo, me pierdo de tantas bendiciones porque dejo de hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Tengo que poner siempre por encima a Dios. Ese miedo, que es un miedo, digámoslo, sano, es el que me permite a mí cuando voy a pasar una calle mirar al lado y lado. Ese es como un miedo que es sano porque me tiene en un estado de alerta, no todo el tiempo así, pero sí de ser precavida, ¿sí? Entonces el miedo me lleva a ver esas amenazas que son reales, o sea, no me las estoy imaginando. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad se inventa el miedo, se inventa la amenaza, perdón, ¿sí? Entonces, hay una situación que me puede a mí generar un miedo por una lógica, por ejemplo, el de cruzar la calle. Por ejemplo, esas fobias que pueden tener, alguna vez hablamos de fobias.
Si yo le tengo fobia a las serpientes y estoy en una zona, digamos, donde, digamos, es común que estén en tierra caliente, por ejemplo, hay unas zonas que se prestan mucho para que haya presencia de serpientes. Ese miedo a la serpiente es un miedo normal, de hecho, creo que muchas mujeres lo tienen, ¿sí? Ese miedo a las serpientes. Pero ese es el miedo. Pero cuando yo voy a hablar de ansiedad, lo que hace esa ansiedad que tengo frente a ese tema es que no me permite decir, no, yo no voy por allá, yo me quedo mejor aquí en la ciudad y no voy. Y entonces me pierdo de esa oportunidad, ¿sí ves? O sea, la ansiedad me lleva a generarme casi como un temor infundado, un miedo infundado, porque es que todavía no estoy allá. A mí nadie me garantiza que si yo voy a Melgar me va a salir una serpiente. Pero esa ansiedad me hace casi que imaginarme una amenaza, porque no está latente, ¿sí? Entonces tener como esa, la hace llevar a preocuparse de una cosa que posiblemente nunca pase. Y miren cuánto tiempo desperdiciamos precisamente en esas cosas que no van a pasar. Acordémonos que preocuparnos es ocuparse antes de tiempo, ¿sí? Es no ocuparse en lo que debiera, sino colocar la mente a funcionar en algo que posiblemente no pase. Y de ese del 100% de cosas que nos imaginamos que nos puedan pasar, les informo que el 99% no sucede. Entonces es una preocupación. Entonces no hay que preocuparse, hay que ocuparse en lo que corresponde en el momento y cuando me llegue eso que de pronto yo digo puede pasar, ahí sí me ocupo, pero no botarle mente, dicen los muchachos, a esas cosas. Esa preocupación hace que yo exagere las cosas. Por eso es que tiendo a caer mucho en episodios de angustia, porque yo exagero la situación. Es una característica propia de ese preocuparse, la exageración y el dramatismo, ¿sí? Y entonces me hago de lo que llamamos hacer una tormenta en un vaso de agua. Entonces las voy a invitar a un pasaje que es Lucas 22, 39, 46, para ya entrar en forma a la oración. Pero quiero contarles que nosotras eh, tenemos un ejemplo que es quien nos tiene aquí convocadas, que es Jesús. Y Jesús vino a esta tierra y también vivió y se permitió experimentar lo que era estar en un cuerpo físico humano con todas las limitadas situaciones que tiene un ser humano. Entonces él también tuvo eh, esos episodios. Y me voy a referir a este porque creo que es del que más tenemos referencia. Repito la cita, es Lucas 22 y voy a tomar del 39. Hay unos antecedentes ahí, un contexto antecitos, pero este es el perfecto que es Jesús ora en el Monte de los Olivos. Y creo que tenemos claro qué es lo que pasa ahí. Me voy a referir sobre todo al que empieza desde el número 42 porque está ahí como esa frase y que nos lleve a visualizar qué fue lo que pasó. A veces vemos en Semana Santa esas películas y creo que nos llevan muy bien a visualizar un poquito, a entender un poquito, más a comprender que a entender, porque creo que fue un momento muy, muy fuerte para Jesús. Y dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Ya nos ubicamos donde es. Y ahí es un clamor que el Señor le está haciendo al Padre Celestial. Jesús le está diciendo, venga, si puede, sálveme esta. Si es su voluntad, sálveme esta. Porque está haciendo duro. Es un trago amargo, mire que lo dice ahí. Y me voy a ir a, al 43, más al 44 dice, pero como estaba angustiado, entonces él también tuvo momentos de angustia. Cuando estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Ahí tenemos a David, es lo que hacía David cuando estaba en momentos de angustia. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Los exhortó.
levántense y oren para que no caigan en tentación. Si ustedes miran ahí, él también habla de cómo encontró a los discípulos, que eran tres que estaban ahí, y los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Entonces, mire que ahí hay muchas emociones y ese es el pasaje base con el que quiero partir a orar. Quiero que no perdamos de vista algunos elementos. Voy a tener varios, no sé si quieren que les refiera primero yo sé que a muchas nos gusta tomar notas de los versículos, eh, y voy a referir varios para la oración. Pero en esto quiero que al orar por estos pasajes no perdamos de vista algo que no se nos puede salir, y es que Dios siempre está al control de cada situación que tenemos en nuestra vida, en el día a día. Que cuando oremos o ahorita en este momento, y obviamente todo el tiempo, porque todas las oraciones que hacemos, no perdamos nunca de vista que estamos agarrados de la mano de Él, que somos nosotras, que son nuestros hijos, los que cuando lo invocan van a sentir y van a experimentar ese control, ese sentir que Él está ahí porque está en control de la situación. Que invocarlo en un momento de angustia, en un momento de ansiedad, en un momento de tristeza profunda, en un momento de miedo, de temor, es la mejor decisión, es la mejor estrategia que podemos tener. Que cuando yo estoy pasando por un episodio de estos, o mis hijos están pasando por un episodio de esos, es muy fácil, es muy fácil llegar al límite de ese episodio y terminar en unas crisis tremendas, pero que esto se reduce cuando yo traigo aquí a mi mente, porque ahí es el territorio de batalla muy fuerte, ¿quién es mi papá? ¿Quién es ese Abba, ese papito? ¿Quién es ese papá Dios, que es el Todopoderoso? Que en ese momento es el momento más oportuno, más propicio para decir, hombre, Dios es mi papá, Él está en control de esto y eso va a reducir muchísimo, casi que anula al 100 esa situación de ansiedad y de temor que yo puedo tener, de miedo y sobre todo de esos infundados, porque es la característica más fuerte de los episodios de ansiedad que yo tengo con los estudiantes. No tienen ni idea por qué se colocan de esa manera y les tiemblan las piernas, me hiperventilan, no pueden respirar, hay presión en el pecho, quieren llorar y muchos empiezan a llorar y no hay quien los pague y no tienen ni idea por qué. Hay que darles esta estrategia porque esa es, ahí tenemos la cura. La cura tiene nombre propio. Padre Celestial, gracias, Señor, porque hoy vienes a nosotros con una paz. Y la paz tuya es la genuina, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y yo clamo a ti, Padre mío, para que tú hoy te estés moviendo en medio de cada una de estas familias que están representadas en este grupo de Bendiciendo Mis Generaciones, Señor. Tú nos has puesto una tarea, es una misión privilegiada, que es interceder hoy por esos hijos que hoy tenemos, por esos nietos, por esos bisnietos que muchas de las mujeres que están aquí, Señor, ya tienen en sus vidas. Pero la tarea que a veces no podemos a veces comprender, sino que se nos vuelve un poco intangible, es orar por los que no vemos, por los que posiblemente no veremos. Y es un privilegio poderlo hacer, Señor, porque hoy hemos entendido que orar por los que vienen y por los que no conoceremos es ya ir dando la batalla, es ya ir obteniendo la victoria para las vidas de esas generaciones que no veremos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que el camino estrecho eres tú y es el mejor. Gracias, Señor, porque nos permites traer a nuestra mente ese terreno de batalla fuerte con el enemigo y con el mundo, unas armas poderosas
para guerrear por nuestros hijos, por esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hoy, Padre, lidian con muchas situaciones de vida que los agobian, por la desesperanza que lleva a ver un mundo, Señor, que tal vez no nos da muchas opciones y que a veces cierra panoramas de vida, Señor. Yo hoy clamo, Señor, para que tú te estés moviendo en medio de cada una de estas mamás, de sus situaciones de vida, de las angustias que hoy puedan tener por esas situaciones de sus hijos, Señor, para que tú hoy nos llenes de esa confianza el alma, nos llenes ese corazón de una certeza. Y es que estás ahí, que nada se sale de tu dominio, Señor, y de tu control. Y que tal como el Señor nos deja en su palabra un referente de que Jesús también lo vivió. El Padre hoy nos muestra que su Hijo enviado por Él al mundo para sacrificarse por cada uno de nosotros, también sintió momentos de angustia, también lloró, también apretó sus manos en un momento en el que se sintió menguado y que su sudor se volvió gotas de sangre, Señor. Tú hiciste eso, tú lo sentiste y lo viviste, y tal vez a nosotros no nos broten gotas de sangre, Señor, pero estoy segura que cada una de estas mamás se han brotado de sus ojos lágrimas por doquier en situaciones de nuestros hijos, en situaciones que nos duelen, de nuestras familias, de esas comunidades que tú nos has colocado, Señor, ahí enfrente, donde vemos cómo, Señor, el no tenerte genera tantas dificultades en nuestras familias. ¿Cómo no, Señor, recurrir a ti cuando tú mismo nos muestras como ejemplo lo que debemos hacer en estos momentos, Señor? Y yo hoy te pido, Señor, con este pasaje inicial, que tú nos lleves a tomar la mejor decisión y acercarnos a ti y poder decirte como mamás, que se cumpla tu voluntad y no la mía, Señor, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada hijo. Y menciona a tu hijo, hija, mamá, y di que se cumpla tu voluntad, Señor, en la vida de mi hija Nicole Mariana. Que se cumpla, Señor, tu voluntad en la vida de cada uno, de los hijos de Bendiciendo Mis Generaciones, Señor. Que hoy entreguemos esa situación de angustia, de ansiedad, de tristeza, de depresión, de miedo, de temor. Que hoy podamos soltar eso y entregártelo, Señor. Que hoy podamos tomar la mejor decisión, que es caminar contigo y confiar en ti, Señor. Porque tú, Señor, nos llevas a entender que la confianza en ti es, Señor, la mejor decisión. Porque tú alivianas todas las cargas, porque entregándolas realmente, soltándolas a ti, ya nos estás dando, Señor, la primera respuesta, que es quitar de nuestro corazón y de nuestra mente esas angustias, Señor, liberar esa carga porque tú la tomas. Señor, tú hoy nos permites presentarnos delante de ti con un gozo a pesar de estar pasando situaciones difíciles. Y ese eres tú. Eso es lo que tú haces, eso nos estás llamando, Señor, a hacer, Padre mío. Tu Padre nos das estrategias y tu palabra es un manual de instrucciones. Danos hoy, Señor, entendimiento. Abre nuestros oídos, Señor, para que cuando leamos cada pasaje nos des esa estrategia y nosotros la recibamos de la mejor manera, la entendamos correctamente y pasemos a la ejecución de esa estrategia, a cambiar, Señor, lo que tenemos que cambiar, a ir a buscar a esa persona a la que hoy podemos darle una estrategia para que ya no esté sumida en la angustia, para que hoy, si ese tema es con cada uno de nuestros hijos, podamos recurrir a tu palabra y nos des allí la estrategia perfecta para ayudar a nuestros hijos a solucionar esas situaciones,
a sobreponerse y a superar esos episodios y momentos que los alteran, que muchas veces los sacan, Señor, de, de su esperanza, tal vez hasta de su proyecto de vida, para que tú, Señor, coloques en su corazón a través de nosotras, en lo que tú consideres y a través de tu palabra, coloques en ellos esa esperanza y ese propósito para el que tú los has llamado, Señor. Clamo para que tú hoy, Señor, te reveles a cada uno de estos hijos, Señor. Revélate a Nicole Mariana. Revélate, Señor, a Daniel. Revélate, Señor, a esos primos que yo tengo chiquitos. Revélate a ellos y muéstrate de tal manera que ellos no tengan duda de que tú estás con ellos, que los tomas de la mano. Revélate, Señor, a ellos, porque tú estás allí, Padre, porque tú te estás manifestando en sus vidas. Padre, en Filipenses 4, tú nos le colocas un título a este pasaje y es exhortaciones. Y eso hoy nos estás haciendo con cada una de nosotras, Señor. Hoy este pasaje se vuelve, Señor, una estrategia valiosa. Y por favor, cada una al momento de hacer esta lectura, va a pensar en cada uno de sus hijos, porque es la cura para esas situaciones de ansiedad, porque es la estrategia perfecta que el Señor nos está dando. Y claramente lo dice. Y voy a empezar desde el 4, Filipenses 4, del 4 al en adelante. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, y él le está insistiendo, alégrate, Flavia, alégrate, alégrate, Carolina, alégrate en el Señor. Y nos insiste en alegrarnos. Hoy, personalízalo para cada uno de tus hijos. Alégrate, Nicole Mariana, alégrate, Daniel, alégrate, Sara, alégrate, Sofía. Que cada acto que tú tengas hoy en tu día sea evidente para los demás que andas con el Señor en ese trato amable con los otros. Y el Señor nos da no solo una instrucción, sino una promesa en este pasaje, que hoy será nuestra enseñanza máxima. No te inquietes por nada, no te inquietes, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos hoy esas peticiones a Dios. Y hoy, Señor, clamamos para que cada circunstancia de vida que está generando ansiedad, que está generando miedo, que está generando angustia y depresión en la vida de nuestros hijos, Señor, hoy, Padre mío, tú puedas poner en orden. Tú hoy las recibas en tus manos, porque te las presentamos como un clamor, como un ruego, Señor. Te damos gracias porque en cada situación de vida tú nos permites aprender algo. Tú estás moldeando el carácter de nuestros hijos a través de cada prueba, de cada situación adversa, Señor. Padre, que no nos inquietemos como mamás por nada. Es que no estás diciendo por algunas cosas, lo dices claramente en tu palabra, por nada. ¿Y cuál es la certeza de eso? Que tú tienes el control de todo, Señor. Que todo lo que tú permites en nuestras vidas tiene un propósito, Señor. Hoy clamo para que cada uno de estos hijos, de bendiciendo mis generaciones, para que cada uno de esas generaciones venideras, Señor, que tal vez no veamos, tengan claro que no deben inquietarse por nada porque tú estás al control de todo, Señor. Para que tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuide el corazón de cada una de estas mamás, cuide el corazón de cada uno de estos hijos, cuide el corazón, Señor, de cada una de esas generaciones que no veremos, para que nosotros enfoquemos ese pensamiento en quién eres tú,
para que recordemos con quién estamos marchando, para que recordemos siempre y tengamos presente con quién estamos batallando, quién marcha al frente de nosotros, para que nunca, Señor, olvidemos que tú eres un Dios fiel, que tú eres un papá y que si nosotros como padres damos cosas buenas a nuestros hijos, con mayor razón tú, Señor, que tienes el amor perfecto, que nos amas de la manera perfecta, Padre. Señor, que este pasaje sea hoy una estrategia infalible contra estas situaciones y estos diagnósticos que van del plano de salud mental, Señor, a la salud emocional, que muchos son hoy abordados desde el manejo psiquiátrico y hasta medicamentos, Señor, para que tú en tu inmensa misericordia estés dando sanidad, obres milagros de sanidad, porque estás por encima de todo diagnóstico físico, mental, emocional. Tú estás por encima de todo ello, Señor. Y sé que aquí posiblemente hay hijos que tienen diagnósticos médicos, que tienen diagnósticos de expertos en torno a estas situaciones de salud mental, Padre, para que tú estés entronándote en el corazón y en la mente de estos hijos, trayendo milagros de sanidad, llenando esos corazones y esas mentes de esa paz genuina y real, la paz verdadera que es la que viene de ti, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú estás cuidando el corazón de nuestros hijos, Señor. Tú complementas esta estrategia, Señor, llevándonos a enfocar nuestra mente como el terreno más fuerte de batalla con el enemigo y con el mundo. En ese versículo 8 nos dices en qué es que debemos pensar, en qué es que debemos enfocar nuestros esfuerzos para vencer todas estas situaciones y episodios, considerando todo lo verdadero, todo lo respetable, que sean nuestros hijos, Señor, hoy enfocando su mirada primeramente a ti, Señor, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable, a todo lo digno de admiración, a todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y todo ello, Señor, es lo que viene de ti, Señor. A poner en práctica lo que hemos aprendido aquí como mamás, a proyectarlo a nuestros hijos, a ser inspiración para que ellos también pongan en práctica estas estrategias y están en tu palabra. Tú nos has dicho que tu palabra es una espada de doble filo. Con ella enfrentamos, Señor, las guerras al día con el mundo, con las mentiras y las artimañas del enemigo, Señor. Tú dices, Padre, en el Salmo 37, 5, 6, nos das una promesa. Encomendemos hoy, Señor, te pedimos que tú tomes y recibas en tus manos el camino de cada una de estas familias. Señor, encomiendo el camino de la familia Sánchez Rodríguez y menciona, mamá, los apellidos de tu familia. Encomiendo al Señor el camino de mi hija Nicole Mariana. Confío en ti, Padre, porque sé que tú actuarás. Y es una promesa que hoy el Señor nos regala, mamá, porque Él hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol del mediodía. Señor, tú estás prometiendo justicia y muchas veces es lo que no tenemos en esta tierra, pero en ti, Señor, sé que la tendremos en tu tiempo y a tu manera, Señor. Que esa causa que tú nos has puesto en el camino por la que batallamos va a brillar, porque eres tú nuestro baluarte, como lo decía Dani. Eres esa bandera con la que marchamos en la batalla, Señor. Padre, danos la sabiduría, Señor, para estar allí en esa batalla de la manera correcta. En el Salmo 9:9 tú dices
que tú eres el refugio de los oprimidos y eres el baluarte en momentos de angustia. Padre, mira, aquí nos estás hablando. En estas situaciones tú eres el refugio verdadero. Tú eres el baluarte cuando estamos en angustia. Y por eso confiamos, Señor. Y por eso creemos firmemente en que ahí estás y que no nos sueltas, Señor. En el Salmo 18:6 es un testimonio, Señor, al que nosotros hoy nos aferramos también para decirlo. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Padre, que en la angustia de mi hija, que en la angustia de estos hijos de bendiciendo mis generaciones, te invoquen, Señor, porque tú, Señor, escuchas desde tu templo ese clamor, porque ese clamor llega a tus oídos y tú les contestas, Señor, a lo que ellos te están buscando, a lo que ellos están pidiéndote una guía, Señor. Tú, Señor, los estás respondiendo, Señor. Tú, Señor, te mueves con ellos, Padre mío. Tú, Señor, te glorificas en la vida de estos hijos, Señor. En el Salmo 94:19, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Padre, que si hoy esos momentos de angustia y de ansiedad parecen crecer, sea el invocarte la estrategia perfecta, porque tu consuelo llena de gozo y de alegría el espíritu de estos hijos, también de estas mamás, Señor, que hoy podemos estar en momentos de angustia y de ansiedad por situaciones de nuestra vida familiar, por situaciones que nos han oprimido el pecho, Señor, con nuestros hijos, porque no vemos posiblemente hoy avances o respuesta a nuestra petición, Señor. Esa angustia en aumento, hoy tú le das, Señor, una respuesta y es tu gozo y la paz en ti, Señor. Señor, gracias por darnos tanta palabra que nos anima hoy, que nos exhorta realmente a vivir en ti, Señor. Bueno, para cerrar y espero no excederme mucho, no pasarme en tiempo, yo les pedí una hojita y un esfero. Voy a hacer un dictado. Vamos a hacer aquí y con esto cerramos porque es una oración, pero es un dictado que me gustaría, no sé si me ven. Yo ayer iba a hacerlo en unos posit y resulta que el Señor me mostró que tenía esto, no sé si lo alcanzan a ver, es como una plaquita que tiene imán y estaba sola, o sea, no tenía nada escrito en mi nevera. Entonces, de ahí tomé, es larga, pero pues creo que lo más importante es una declaración que me gustaría que la copiara. Si es el caso, la mando para que por favor la comparta en el grupo, pero se las quiero leer porque es una declaración que me gustaría que cada una de ustedes hiciera y en lo posible también la coloquen en un lugar visible para sus hijos. La voy a leer y con esto quiero, la que quiera seguirme en su mente o si lo puede hacer en voz alta, porque tiene que ver con el cortar esas situaciones de ansiedad y de angustia, que muchas están ancladas a cosas del pasado o a cosas que no son reales. Padre, hoy declaro en tu nombre poderoso, mi Jesús, para cerrar, Señor, con el sello de tu Espíritu Santo, este tiempo de oración, esta declaración que viene de ti. No tengo que revivir el ayer, aprenderé del ayer, buscaré misericordia para ese ayer, pero no viviré en el ayer. El sol ya se puso en el ayer, el sol no salió mañana. Hasta mañana no puedo cambiar el mañana. Hoy voy a vivir en el hoy, confiando en que tú, Señor, tienes todo en control. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre poderoso y hermoso te hemos orado, mi Señor. Amén. Muchas gracias.